Thank you. Thank you. Welcome, everybody. Welcome, Dr. Corwith. Thank you. I just gave your introduction in Spanish. I appreciate that. Welcome, Dr. Corwith. Thank you so much for being here with us today. Sure. Glad to be here. Do you want me to present from my screen? Yes. That best? Okay. You don't mind, yes, because that way I can look at my translation. Let me see if I can. Okay. I'm hoping you can all see that. Yes, we can see it. Perfect. Okay. Thank you. El taller, como les puse en la agenda, es, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Lo que significa ser dotado y cómo crear vías para el desarrollo del talento de nuestros niños, ¿no? Gracias. So as you just heard, I'm Susan Corwith, and I am Associate Director at the Center for Talent Development. And I'm really glad to spend some time today with you to talk about the ideas of giftedness, of talent development, and how you can support your child's learning and personal growth. Claro que sí. Y nuevamente, ella trabaja para el Centro de Desarrollo de Talento de la Universidad de Northwestern. At Center for Talent Development, or what we call CTD, our focus is on talent development. So we help parents and educators provide opportunities for their young people for enrichment and acceleration in what are their areas of strength. So we want young people to find and explore pathways that they can pursue into adulthood, which can seem like a long way off, but it gets here quickly. Your children have exceptional learning ability, and you may hear the term gifted. But I get a lot of questions from parents, and they wonder about how to turn that ability into future study, a career, a lifelong hobby. And that's what we at CTD have been working on for 40 years now. We're celebrating our 40th anniversary. And we've learned many interesting things that we hope will be helpful to you as you go on this journey with your child. Claro, la doctora Corwith está haciendo el comentario que ya llevan más de 40 años en este centro desarrollando talento y la mayoría de las preguntas es qué pueden hacer los padres para desarrollar esos talentos que tienen los niños y como pueden ver en la lámina, ¿verdad? El centro piensa que el ser dotado no es un rasgo como de qué color tienen los ojos o las huellas digitales, pero en realidad, como ella dice, ya llevan 40 años. Ha sido un proceso de cómo desarrollar un viaje, ¿verdad? De cómo desarrollar estos talentos y estos potenciales para los estudiantes. Y ellos lo ven como en realidad un viaje, ¿verdad? Porque se comienza desde chiquito, ¿verdad? Pero ellos trabajan con personas hasta adultos para continuar desarrollando estos talentos que no se desarrollan solamente en un día, ¿no? O un año. Thank you. So we're going to start with a basic approach to education. In school, we really want all students to be able to learn and to grow and to reach their full potential. So we're striving for what we call an optimal match in education, where educators can recognize the learning and the developmental differences that students have in their classrooms, and then promote their academic and social emotional growth that matches the abilities. And it sounds really simple to create this match, but it's really not. Yeah. En esta lámina ella quiere dejarles saber que uno de sus esfuerzos es ayudar a los maestros a encontrar ese talento de los niños y el potencial de cada niño, ¿no? Suena fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Que todos los, como dice la lámina, todos los maestros tengan la habilidad de reconocer el aprendizaje, de cómo se desarrollan las diferencias o cómo cada niño se desarrolla diferente a los otros estudiantes o compañeros dentro de ese salón y cómo es que los maestros pueden desarrollar esas habilidades, pero individualmente. Thank you. So traditionally, what we call gifted education has tried to provide that optimal match for students who are performing or have the potential to perform beyond the grade level curriculum in school. But the word gifted can feel like what we call the elephant in the room, which is my picture here.
It's a term that creates a lot of confusion and has some assumptions attached to it. Some are positive, but some are negative. We talk about the idea that the word gift sometimes means something that's given with maybe not a lot of effort or investment. Gifts, of course, are wonderful, but they're sometimes seen as extra or benefits that not everyone gets. So part of the work that we do is talking about the terminology and understanding how best to talk to each other, to students, to educators, about students and their learning needs. Claro, obviamente la foto del elefante dentro de la oficina, ¿verdad? Del cuarto es que hay algo algo se tiene que decir, ¿no? No podemos seguir ignorando el hecho de que cuando uno habla de un niño, ¿verdad? Es difícil traducir esa palabra giftedness para mí, pero sería ser dotado, mientras que gifted sería la persona con talento. Entonces ella está explicando que y obviamente la educación de estos niños. Ella está hablando de que como para algunas personas es una conversación fácil, para otras hay cierto resentimiento porque esa idea de que algunos niños han nacido con ese don y por qué otros no han nacido con ese don. Y en el centro de talento donde ella trabaja es más para hablar sobre, no solamente sobre cómo educar a esos niños, sino cómo hablar sobre tener estas conversaciones difíciles, ¿no? Que tenemos aquí en Orozco. I know we have these difficult conversations at Orozco. Yes, gracias. There's not a universally accepted definition of giftedness. Let me see, I'm trying to get it to show up here for some reason. There we go. Although the common thread is demonstrating high performance or showing potential for high performance, particularly compared to other children of the same age, experience, and environment. So the federal definition is very basic, but it serves as a baseline for establishing programs and services. And it reads, the term gifted and talented student means children and youth who can give evidence of higher performance capability in such areas as intellectual, creative, artistic, or leadership capacity, or in specific academic fields, and who require services or activities not ordinarily provided by the schools to develop those capabilities fully. So when this definition was written in 1972, so basically it's as old as I am, and it hasn't been modified in the intervening years, but it's at the core of many state definitions. And we're going to look at a couple of additional definitions to see how this connects to what we see in the state and through the National Association. Claro. Ella está compartiendo con nosotros que no hay una sola definición de lo que significa ser un estudiante dotado, ¿no? Ella está recalcando aquí la definición federal, quiere decir de todo el país, del año 1972, ¿verdad? Y dice que el término, ¿verdad?, de un estudiante con talento, ¿verdad?, o dotado, significa que es un niño o un adolescente, ¿verdad?, que tiene evidencia de la capacidad para mayor, ¿verdad?, rendimiento o mayor funcionamiento en áreas no solamente intelectuales, sino también creativas, artísticas o también en el área de liderazgo. Y que estas son áreas académicas que a veces requieren apoyo que no se proveen ordinariamente o regularmente dentro de las escuelas, como se puede decir, un salón regular, ¿no? O un salón normal. Y que, bueno, obviamente por eso necesitan, ¿verdad?, más apoyo para desarrollar, estos estudiantes necesitan más apoyo para desarrollar todas sus capacidades. So there's the National Association for Gifted Children, or what we call NAGC, and it has sort of summarized the dominant ideas or theories and definitions. So on this slide, I have two pieces or parts of the definition that highlight important concepts from that NAGC, or National Association for Gifted Children, definition of giftedness. So the first point that's on the slide talks about students and the context. So what, if they're in the classroom or sort of where they are, how does giftedness look? And then the second talks about the developmental nature of ability and achievement, and then the variety of services or the continuum of services that we need to develop them.
So we talk about in that first bullet point, these are children who have the ability to perform at higher levels compared to other children the same age and experience, and they require modification to their educational experience. And then we need to recognize that students have different needs, and that they're, sometimes it's math, sometimes it's science, and sometimes we have to think about sort of their social emotional development. So we're trying to match, again, what their needs are with the services that we're providing. Ella está compartiendo la definición de lo que es ser un niño dotado o con talentos por parte de la Asociación Nacional de Niños, ¿verdad? Dotados. Así es que no es la definición federal que vimos anterior, pero esta nos hace recalcar o nos ayuda a prestar nuevamente atención que los estudiantes con estos talentos, ¿verdad? Trabajan o tienen la capacidad de trabajar a niveles más altos comparado con otros estudiantes, no solamente de la misma edad, sino también estudiantes que tienen las mismas experiencias o viven en el mismo ambiente o en la misma comunidad, ¿verdad? En más de una área. Y estos estudiantes necesitan modificaciones o cambios en sus experiencias educacionales para que ellos puedan alcanzar ese potencial. Y lo segundo es un párrafo más grande, pero habla sobre que esto es a través de un continuo. Quiere decir que no comienza y para, sino que es a través de, no solamente de años, sino también de áreas cognitivas, ¿verdad? Lo que siempre estamos pensando, pero también socioemocional, y vamos a ver más adelante todas las áreas en las que podemos identificar talentos en nuestros estudiantes. So there is a definition of giftedness in the state of Illinois, which is important to know about. So this is an example of what a state definition looks like, and each state can have a different definition. But you'll see some examples or pieces of the federal definition. But what I want to point out is what I've highlighted here. It talks about performance, so what we may already be seeing in students, maybe it's high test scores or grades. And it also talks about potential, a student's ability, that if we give an opportunity and we see what students can do, that they may be able to sort of go farther and go faster and go deeper. There's also that context piece. So it's talk about compared to other students who are the same age and experience. And that's helpful because it allows each individual school or school districts to look at the students that are there and make the best decisions based on their needs, the needs of the parents, the needs of the students, the needs of the teachers, everybody in that community. So states have created a lot of definitions. Some focus on scores, others on behaviors that they see in the classroom, but the goal is always to match the students with the services that are being provided. So I think you're seeing a common theme here. Esta es la definición de lo que es ser un niño dotado en el estado de Illinois, y esta se ve que ha sobresaltado las mismas palabras que hemos visto en las definiciones anteriores. El estado de Illinois también, ¿verdad? Dice que es basado en cómo el rendimiento del niño. Sabemos que diferentes distritos los estudiantes toman diferentes exámenes, por ejemplo, para que el estado o la escuela o el distrito identifique su talento, pero no solamente no debería ser solamente basado en un examen, sino también en el potencial, ¿verdad? Y cómo continuamos identificando el potencial de los estudiantes. Y entonces, obviamente, el estado desarrolla su propio, particularmente desarrolla sus propias decisiones, ¿verdad? Comparando a los estudiantes de las mismas edades, con las mismas experiencias, en diferentes vecindarios o diferentes ambientes, para que ellos puedan entonces identificar sus propios estudiantes sobredotados. Aquí vemos, you didn't mention the 5% locally. Pero aquí sí se están notando, ¿verdad? Aquí dice que dice específicamente en el área de artes del lenguaje y matemática, si es que sacan una calificación de un 5, ¿verdad? Del 5% máximo en esa área que le están dando el examen. Yeah. Que no vimos we didn't see that in the other two definitions, que no vimos en las otras definiciones. Es Right. interesante.
I'm glad you noticed that and said that, because I was going to say the definition in Illinois does talk about language arts and mathematics, and it does give us particular percentage. That's typically what schools are focusing on, the language arts and mathematics, and that 5% locally can be, you know, helpful or not helpful, but it's a target to work from and that the state provides. Yeah. Y eso se ve en muchas de las definiciones de cada estado, particularmente para cada estado. Y desafortunadamente vemos que el enfoque es en artes del lenguaje y matemáticas, pero ese número de 5%, ¿verdad? Donde ellos, la meta, ¿verdad? O la base de donde identificar los estudiantes cambia, ¿no? Cada distrito es diferente. Okay. So in school, we often ask, or when, you know, we're talking to school or being involved in school, we sometimes ask the wrong question, which we feel like the wrong question is who is gifted or who has gifted traits. And we, you know, a lot of times we work very hard to try to identify what this giftedness is, which seems to mean that it really is a singular knowable thing. But as you probably know, and as we're going to talk a little bit more about, this isn't really the case. So in our school settings, and as we're thinking about our children in school, the more appropriate approach is that optimal match. What are my child's needs? You know, what is the student doing in the classroom? And then how do we respond to that? And how do we make sure they're really maximizing their potential? En esta lámina ella quiere resaltar que la pregunta, por lo general hacemos las preguntas equivocadas y simplemente preguntamos quién, ¿verdad? ¿Quién es dotado y quién no es dotado? Y ella dice que esa no es la pregunta adecuada, sino que la pregunta adecuada es qué es lo que necesita, por ejemplo, mi hijo, qué necesita ustedes, ¿no? Los maestros, ¿no? Y los maestros, ¿qué vemos que está haciendo el niño? Y entonces, ¿cómo podemos modificar, ¿verdad? Lo que le estamos dando al niño como padres o maestros para que ellos puedan alcanzar ese potencial que tienen. Así que no es que si nacen o no nacen, sino, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos identificar y entonces trabajar con eso? So if we're not focused on just, you know, who's gifted or who's not, or what's gifted or what's not, we need to be looking for signs that a child needs or is capable of more advanced content or level of instruction in what's being offered compared to the other students, their age and experience, which is sort of that part of that Illinois definition. So this means we're looking at things like grades and test scores, learning behaviors, both inside and outside the classroom. And that's where, as parents, you have a lot of that information. And, you know, sort of what happens when we provide opportunities to our students to demonstrate what they know, what their skills are, what their abilities are. And we're looking at a variety of domains or areas of study. So, you know, math, science, arts, it can be a number of different things that we're looking for. Yeah. Así que si no estamos haciendo la pregunta de que quién es dotado o quién no es dotado, entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar buscando? Y lo que estamos buscando son señales, ¿verdad? De que el niño necesita o está listo, ¿verdad? Para trabajo o contenido más avanzado en su instrucción de lo que se le está dando comparado nuevamente con otros estudiantes de su edad, con las mismas experiencias en el mismo ambiente. Okay, so you may hear a lot about tests, and there are a couple of different kinds of tests. Achievement tests and learning readiness tests are designed to tell us what the students already have learned about academic subjects like math or language arts. So they are what you would call school-based tests. An example would be the Illinois Assessment of Readiness or the Measures of Academic Progress, or MAP. And then another type of test is a cognitive abilities test. And those are designed to measure more thinking and reasoning skills, different kinds of verbal, quantitative, and nonverbal questions are asked of the students. So they're really not, these tests are not about knowing specific grade level academic content like math facts. But an example of a test like this is the cognitive abilities test. So you may hear COGAT is the name of one of these tests.
And it has these verbal, nonverbal, and quantitative sections that help us better understand how students think and problem solve in a classroom environment. Entonces, hablando sobre, siempre hablamos, cuando hablamos de gifted, siempre hablamos sobre el examen, qué examen va a tomar el niño para identificar, ¿verdad?, su talento. Y entonces estamos hablando aquí de diferentes tipos de exámenes que se le pueden dar a los estudiantes para que los maestros, ¿verdad?, ustedes como padres, el distrito, ¿verdad?, sepa quién está en esa trayectoria donde necesita un empuje más de lo que se le está dando. Así es que algunos exámenes son como esos de que damos siempre aquí en la escuela, donde estamos asesorando ya qué es lo que ya sabe el estudiante, ¿no? Queremos saber cuál es su nivel de lectura, cuál es su nivel de matemáticas, pero esas son cosas que ya han aprendido a través de su educación. Y de ahí podemos ver la diferencia en aprendizaje en lo que ya se les ha compartido a los estudiantes. Pero también hay exámenes cognitivos y estos exámenes no asesoran lo que el estudiante ha necesariamente aprendido en la escuela, sino estos exámenes asesoran como la capacidad de procesar información o el razonamiento verbal o no verbal de un estudiante, o el razonamiento visual, ¿verdad? Si no hay palabras, todavía el niño puede encontrar la respuesta con símbolos y dibujos y cosas así. Y entonces, esos exámenes no tienen nada que ver con lo que si el niño sabe leer o no sabe leer. Pero es una parte ¿verdad?, de exámenes que se le dan a los niños para identificarlos. Okay, so let's talk a little bit about general ability. So ability as a whole, not necessarily in a specific area like math or music, and what this entails or involves. Some students demonstrate ability across many different areas, and we see it in the memory that they have, that they're very good at remembering things, or that they have very good communication skills. They may learn something quickly. You show them once, and they know it, they have it. They may really like to problem solve. They take difficult topics and they really dig into them and have unique ideas. They're able to see how things work together. So there's just sort of this general ability to use information and keep track of information. So we would sometimes talk in gifted education about general ability, and that's what we mean by that, or some of these things that you see. En la educación para niños dotados, a veces hablamos sobre cómo el estudiante, las habilidades generales, pero se trata más de cómo el estudiante usa información. Por ejemplo, si es un estudiante, y esto no tiene que ver necesariamente con académico, simplemente si es un estudiante que tiene una memoria detallista, ¿no? Que se acuerda de todo y uno dice, wow, se acordó de eso desde chiquito, qué memoria, ¿verdad? Tiene ese niño. Esa es una habilidad en general. O su expresión verbal, ¿verdad? Hay niños que se expresan verbalmente de una manera mucho más avanzada a otros niños de su misma edad. Si tiene un niño que repite las cosas rápidamente, en el sentido que usted solamente se lo tiene que enseñar una vez y ya lo sabe hacer. Niños que pueden entender cosas que no son concretas en juegos o cosas así. Hay niños que tienen, ¿verdad?, habilidades de cómo relacionarse con los demás o hacer conexiones más socioemocionales. Y hay otros niños que tienen una gran habilidad de resolver problemas difíciles, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿no? Si son visuales o verbales, pero sí tienen una gran facilidad de resolver problemas en general. Y esos son áreas de desarrollo, de talento para los estudiantes. Yep. And as parents, when you see these behaviors, to make note of them and to continue to point them out and talk about them and advocate for opportunities to further challenge your children that will build on these strengths. Claro, y añadiendo que cuando usted nota estos comportamientos o estas habilidades en sus niños,
de tomar nota, ¿verdad? Obviamente siempre comparándolo con otros niños de su edad, en el mismo ambiente, ¿verdad? Con las mismas experiencias, como hacemos los papás y las mamás que comparamos los hijos unos con otros, pero de tomar nota de esas habilidades extraordinarias. Now, some students have advanced ability in one or more particular subjects or domains, like math or science or writing or art. So we often get asked by parents, what are some of the characteristics we might see in our students in particular subject areas? And it's very similar to the general academic ability, but it would be specific to the subject area. So they may have a really strong interest, so they read a lot about it, or they want to talk about it a lot, or they explore books and videos about the topic. So if you give them an opportunity to study it or explore it, that they'll be persistent, they'll stick with it. They may learn a lot of information and facts and want to tell you about those facts. So again, they'll ask good questions. They may pick up the vocabulary of that topic or that subject area very quickly and use that vocabulary. So you may hear your children say something, oh, wow, I didn't know you even knew that. And that's another one of those signs and signals to pay attention to. So as you see these things that they're interested in, give them an opportunity to continue to learn more about those things. And it may be that they excel in just that one area. Math is that area. And other times it may be multiple subject areas. They may be sort of good or strong across the board. But if it's sort of one or the other, it's what we call a tilted profile. One area is high, maybe another area is a little lower. And that's pretty common, actually, that students will have those strengths and weaknesses. But some students, it's kind of all across a number of different areas. But whatever we see, or whatever you see as parents and we see in school, it's important to provide the opportunities for challenge in those areas of strength. And give them that chance to really dig in and explore and develop along their talent development pathway. Hablando de áreas específicas académicas, pero sin decir matemáticas, ciencias, estudios sociales, áreas académicas así de específicas. Sí hay otras áreas específicas del desarrollo académico donde ustedes pueden prestar atención porque ven que los niños están súper interesados en temas o áreas que ustedes deberían de continuar, de ayudarlos a desarrollar. Por ejemplo, ellos dicen cosas y uno dice, wow, yo no sabía que tú sabías eso, ¿de dónde sacaste eso? Y el niño va a decir, oh, es que lo vi, lo leí, me interesó, y usan un vocabulario muy avanzado en áreas. Pero así que si usted ve que el niño tiene un interés, ¿verdad? Grande en una área, es bueno desarrollarla. Si usted ve que él está, que no se da por vencido, que sigue haciendo las preguntas y quiere saber más, es sumamente, está muy motivado para continuar aprendiendo. Está desarrollando un conocimiento mucho más grande y mucho más rápido en esa área, ¿no? Usted ve que sí está interesado en leer más sobre esa área de interés. Si le sigue haciendo preguntas, ¿verdad? Quiero saber más. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Dime más, ¿verdad? Eso es un área para desarrollar. Si usted ve que usa un vocabulario más avanzado al de usted, en ciertas áreas, eso quiere decir que es una área de mucho interés para el niño y hay que seguir al estudiante a seguir desarrollando ese talento. Usted ve que está procesando información y le hablas a usted sobre esos conceptos que a lo mejor usted tampoco sabe, y que es un niño que también puede hacer conexiones y relacionarse más avanzadamente, a lo mejor con otras personas sobre este tema de interés, pero no solamente es específico a matemáticas o lectura. Ella dice que es muy normal de ver un niño que tiene todas estas áreas desarrolladas en matemáticas, pero no tiene las mismas áreas desarrolladas, por ejemplo, en lectura. Eso es muy normal.
So we talked a little bit about general ability, and then there's some specific academic ability. And then beyond academics, we know students have, we all have creative abilities, but some are more advanced in their creative abilities early on. So we may see students who think differently and they really love to dig into messy problems. They've got interesting ways of doing things. You may see that at home, just in the way they do their chores, or work around the house or interact with you. They may come up with a lot of really interesting ideas, or they're observant. So we want to pay attention to those creative skills that they have, and really give them, again, opportunities to solve problems, or how would you do this? Asking those kinds of questions and getting them to think outside the box is something that we can do for talent development. Claro. Y también prestar atención a las áreas creativas de los estudiantes. Por ejemplo, si es un niño o niña que piensa diferente a otros niños, eso no necesariamente quiere decir que es malo, sino que tiene sus propias opiniones. Si es un niño que usted le dice, hazlo así, pero lo hace diferente, eso no quiere decir que es malo, simplemente tiene otra manera de pensar y de resolver ese problema o ese trabajo. Es un niño o niña que tiene muchas ideas para contribuir a problemas, es observador, hace las cosas diferentes. Si tiene un problema, rápidamente encuentra una solución, puede improvisar, ¿no? Esto no está saliendo bien, pero lo puedo hacer así, o me falta esto, lo voy a hacer con esto. Y es un niño que le gusta el desafío, ¿verdad? No se da por vencido. Esas son nuevamente diferentes áreas de talentos que hay que desarrollar en nuestros niños. So then the question is, you've got a child who's exhibiting this exceptional academic ability, and now what? What do you do? So we're going to talk a little bit more about that. Entonces llegamos a la parte donde, ¿verdad? A lo mejor de lo que hemos estado hablando, usted dice, wow, yo tengo un niño así, ¿verdad? Obviamente están aquí en Orozco, ¿verdad? A lo mejor hemos desarrollado estas áreas, pero pienso que hay mucho más que hay por desarrollar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Okay. So we want to talk about two core pieces that are necessary for talent development. So one is challenge. So that's a need for enrichment and sometimes for acceleration. So again, we're trying to do that match. What are you ready to learn, and how do I, present that new information to you? Because you really can't learn something that you already know, right? You have to be challenged to try something that you don't yet know that's new to you. So, and the other side of that, so one side is providing enough challenge, and the other is what we call support, and psychosocial skills is sort of the big name for that we use. So on that support side, it's encouragement, it's guidance, it's standing up for themselves, it's learning how to ask questions. So if they're going to learn these new knowledge and skills, we need them to work on content that has them problem solve, strategize, come up with their best answers. That's one kind of challenge. So if you really, for yourself, think about a time when you had to work hard to figure something out, but it felt worth it because you discovered something new or you gained a new skill. And I like to use the example of that's me working on the website at work. It's not something I do every day. It's a challenge for me. I don't have all those skills yet. But when I do it well, or I get it done, I feel good about it. And I can kind of move on and do something at the next level. So, but again, I have to have the support, right, on the other side as a parent saying, you can do this, or I really like how you tried hard at that. So it's balancing those things. All talent development requires that challenge and support, whether it's math or science or art. So for students who reach high levels of achievement, it's important that they have some self-confidence, that they see themselves as learning, and that they should take some risks, and sometimes it's not going to work out. They have to be resilient. They have to keep trying even if it doesn't go well. And they have to be teachable. They have to take some feedback, whether it's from you, from teachers, coaches, and they have to understand that their learning is a work in progress. They have great potential, and you as parents can really embrace that.
but they're just at the beginning of discovering their strengths and interests, and they need access to these opportunities and supportive adults, their parents and their teachers, to get them there. De la manera que el centro piensa qué es lo que necesita el niño para desarrollar estos talentos, ¿verdad? Es darle esos desafíos para que aprendan, empujarlos, ¿verdad? Avanzarlos, acelerarlos, a lo mejor sacarlos un poquito de lo que se sienten cómodos. Ya lo sé, pero ¿cómo los empujamos? ¿Cómo le damos ese desafío o ese empuje a que quieran aprender algo que no saben? Que sabemos que tienen el potencial para desarrollar, pero a lo mejor se sienten cómodos donde están, y cómo damos ese empuje o ese desafío para que aprendan algo que pueden aprender, que nosotros pensamos que pueden aprender, pero a lo mejor ellos no están aprendiendo o no están abiertos para aprender. Pero de la misma manera, como en la otra parte, darle ese apoyo para que ellos puedan tomar ese riesgo de querer aprender algo más avanzado o más difícil, que nosotros sabemos que tienen el potencial, nuevamente, ese talento para aprender. ¿Qué palabras de ánimo les damos para que sigan aprendiendo? ¿Cómo los hacemos sentir más seguros de aun cuando toman riesgos y les sale mal? ¿Qué palabras usamos para continuar animándolos, apoyándolos, decirles que sigan tratando, de que no se den por vencidos? Eso también es parte de desarrollar ese talento en nuestros niños. So I mentioned two pieces of talent development, challenge and support, but there are also different stages of talent development that people may experience. And at CTD, we work with students at all different stages of talent development, because different talent areas have different trajectories. So what you see here are sort of the three main stages of talent development. The first one is emergent talent. So typically you'll see this in younger children, so early elementary school, preschool, where we're teaching kids sort of the foundational knowledge of skills, how to be in a classroom, how to work with others. We're exposing them to a lot of different ideas. That's that enrichment. So allowing them to sort of dabble, try things out, and define their interests. And once we know a little bit more about what they're interested in and what they're good at, we build on that so that they can move into the competency stage. So we're building those core academic skills in later elementary, usually into middle school. Sometimes that'll happen a little bit earlier, but we're teaching them how to think about themselves as learners and encourage mindsets that support their achievement. And we can use acceleration sometimes too. It's enrichment going a little bit deeper, but also sometimes the learning needs to move a little faster. And that's what you're seeing in some of your programs in school too. So it's that challenge and support that they then move into expertise, depending on the subject area or, sort of how much time and opportunity they have. They can move into expertise stage by high school into college or early career, where they're building really deep knowledge and they really know what they like, what they're good at. They spend a lot of time. They may work with mentors, work with professionals, and they start to see themselves working in that field. Like, I'm a writer, I'm a scientist, I'm an artist. And so they're doing advanced study, and they're guided by professionals and being exposed to career fields. And it's at that point, they can really excel and become even perhaps eminent in their field of talent. Aquí lo que ven es una gráfica que de cierta manera demuestra el continuo o el viaje, ¿verdad?, de nuestros estudiantes que cuando están en su niñez, ¿verdad?, como estamos aquí ahora en la escuelita Orozco, estamos todavía desarrollando esos talentos, estamos encontrando esos talentos, dándoles un poquito más de trabajo en ciertas áreas, ¿verdad? Para que ellos puedan sentirse de que hay cosas que les gustan más que otras, ¿no? Hay cosas que son buenas, son más buenos, por ejemplo, en área de matemática que ciencias, por ejemplo, pero no se quedan ahí solamente en desarrollando, ¿verdad? O encontrando sus talentos, sino que ya para la adolescencia, ¿verdad?, lo que diríamos aquí, lo que están sexto, séptimo y octavo, ya para esa edad quisiéramos que se sientan un poquito más seguros de sí mismos, que de cierta manera que se hayan encontrado, que se sientan
que sus destrezas valen, nuevamente mucho ánimo, muchas palabras de ánimos para ellos, para que después cuando ya están en la adolescencia más avanzada, como la high school, ya ellos se puedan identificar más con ese talento, ¿verdad? Ellos ya están buscando describirse con ese talento y pueden decir, yo soy un escritor, yo soy, ¿verdad? Yo soy un artista, yo soy, ¿verdad? Yo soy voy a ser médico, porque ya en esa edad de la high school, ya para cuando van para en la universidad, ya están más seguros de quiénes son. Así es que esa área, eso no se desarrolla inmediatamente, sino que toma años para desarrollar, donde llega el momento donde ellos pueden sobresaltar en este mundo bajo el guía de otras personas aún más especializadas como ellos, ¿no? Cuando entran a la universidad. So the key is this: the more opportunities for exploration, for challenge, for interacting with others, children their age who share similar interests and abilities, the more their talents and their abilities will develop. And it's not just in school, it's outside of school. So it's those two spaces where we work together with schools and at home for talent development. Oops. No, it's okay. Obviamente, mientras más oportunidades les damos a los niños dentro de la escuela y fuera de la escuela, obviamente van a tener más habilidad en las áreas de donde tienen ese talento, dentro de la escuela y fuera de la escuela también. Right. And as we said already, ability can exist in a variety of different subject areas. And so, you know, they may say, math is really what I love, or it may be biology and creative writing and dance are all the things I love. So in the beginning, they can try a lot of things. And if they want to explore a variety of subjects and they like being busy, that's great. Help them dig in. But help them also understand that they're going to have to continue with subjects that they don't like quite as well. And that sometimes those subjects are important to helping them really excel in the things that they do like to do. And so those things have to work together, and they may change their mind someday. So we never want to shut an opportunity down for them or shut a door. They can always specialize once they get older. Yeah. Yeah. Aquí vemos las diferentes áreas de que los estudiantes, ¿verdad? Se puede decir, desarrollan más habilidades o talentos en el área de ingeniería, tecnología, ciencias. Unos pueden decir, a mí solamente me gusta bailar y cantar, ¿verdad? Y entonces ponen mucho interés en solamente bailar y cantar, pero ¿cómo continuamos a animarlos a que también hay que, ¿verdad?, desarrollar destrezas en matemáticas y en lectura también para que puedan hacer todas esas cosas, pero nunca decir que una es más importante que otra o solamente darle enfoque en una, ¿verdad? Porque también está el área de liderazgo y está el área de matemáticas y ciencias, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas tienen que estar desarrolladas al mismo nivel. Pero sí, I think the important thing is that they don't like focus so much on one thing and then forget the other academic things, ¿verdad? Es encontrar el balance. Yes, I think they're finding that balance for them. Yeah. Yes. Right. And so it's enrichment is about the exploration, going deeper into something, and the early stages of talent development, that's very critical. So we can better understand what children know, understand, and can do, and defines their interests. But acceleration is the other piece of that, and that's about the pace and the level of content. Some students need that advanced content earlier than other students. They're ready to go a little bit faster. They may only need 1 or 2 times to try something out before they know it well. So acceleration can mean something as significant as moving ahead a full grade, like some students experience in the school. But it can also mean taking an advanced course in the summer or over the weekends in their area of strength and interest. It may be that the teacher sort of compacts or cuts down the number of practice things they have to do until they can move a little bit faster. But we're thinking about both of those pieces. For you as the parent, when do I want my child, or how can I help my child go a little bit deeper? And then when they need to go a little bit faster, how do we do that? So those are
important things to talk to your school about and talk to the teachers about. And they will share with you about what they're doing to make that possible. El punto aquí es el balance entre cómo definimos los intereses de los estudiantes, qué tanto tiempo pasamos en explorar esos intereses, cómo el enriquecimiento del estudiante, ¿verdad? En sus áreas de intereses. Y el área es el aceleramiento o qué tan rápido le estamos dando, el niño necesita aprender. Hay niños que aprenden más rápido, a un paso más rápido que otros. Entonces, hablar con los maestros sobre el niño a lo mejor necesita menos práctica en ciertas áreas, en ciertos temas, en ciertas lecciones, ¿verdad? De matemáticas, por ejemplo, necesitan menos práctica y están listos para hacer, ¿verdad? A lo mejor hacer el trabajo de otro grado. Hay niños que, ¿verdad? Se saltan de grado en ciertas escuelas porque necesitan aprender a un paso mucho más rápido. Y cuando no se puede hacer todo eso durante las horas de la escuela, considerar los cursos durante los fines de semana o durante el verano para continuar ese aprendizaje más avanzado, más acelerado, que necesita el niño. One thing you'll probably need to do as a parent is do some prioritizing and sort of plan for talent development inside and outside of school. And a quick way you can do that is just even a chart that you can fill out about your child's needs and goals. So it might be the different areas, subject areas that you want to focus on. And then how important, just quickly rating how important that is to you and your child. And it's a conversation with your child, of course, depending on what their age and kind of what they're ready for. What are their greatest strengths? Where are their growth areas that may need some intervention? And then where are you going to maybe say are the top 1 or 2 most important needs? And you can do this each year because your needs might change, but you can't necessarily focus on everything at one time. But as you look at your child and their strengths and their kind of development, what's really important right now and what we can maybe pay attention to, as we go along, and might become a little more important later on. Okay. Una buena estrategia es, ella dice que debería hacerse año por año, ¿verdad? Porque los estudiantes cambian, pero por lo menos anualmente sentarse con su estudiante y hablar con ellos sobre, ¿verdad? Obviamente ahí tenemos en la pantalla las áreas de aprendizaje de la escuela, ¿no? Lectura, escritura, matemáticas, ciencia, pero también enfocándonos en el desarrollo socioemocional, las amistades de sus niños, cómo ellos sus destrezas de aprendizaje, ¿verdad? Si son organizados, si no son organizados. Y en realidad sentarse y hablar con ellos sobre cuáles son las áreas, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar como familia este año, ¿verdad? Tomar 2 áreas, porque es imposible enfocarse en todas las áreas de desarrollo y de aprendizaje cada año. Así es que como pueden ver ahí, identificar, esta área es muy importante este año, esta es importante, esta es un poquito importante, obviamente todas son importantes, pero hay que ponerlas hay que ver que en algún año hay que prestarle más atención a una que a otra, ¿verdad? Y hay algunas que no son tan importantes este año, ¿verdad? Y está bien, porque así se pueden enfocar en las áreas más importantes de este año, pero cada año pueden cambiar. And then sort of once you've picked out your 1 or 2 needs, ask yourself and your child, what sort of changes would you like to see, whether that's in school or additional programs you'd like to have your child get involved in outside of school, and try to, think of specific examples, because then you'll need to decide if that's something that the school can do, or if the school can just direct you somewhere else that can do that for your child. And this can get you started. And the next couple of slides are more about places to go or resources to explore some of these options for your child. Y después que escogen sus 1 o 2 áreas de prioridad ese año escolar, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? En familia, hablar con los maestros y ver cómo pueden encontrar apoyo adicional adentro de la escuela o fuera de la escuela, ¿verdad? Para que esos sean sus 2 áreas de
prioridad ese año. Y hablar con otras personas, ¿verdad? ¿Dónde pueden buscar estos cursos durante el fin de semana, durante el verano, dentro de la escuela, fuera de las horas de escuela? Pero sí enfocándose en esas en una o dos áreas ese año escolar. Las próximas láminas tienen muchas enlaces para diferentes lugares donde pueden encontrar, ahí dice, juegos, ¿verdad? Libros que pueden hacer con sus niños. Yeah. There are certainly many different resources, and we don't, endorse one over another. But there are a couple of websites that have to do with games and puzzles and books, because for young children in particular, just playing a variety of games, reading a variety of different books, puzzles, those are really good for challenging their developing their general ability, their problem-solving skills, but also helping them explore things that they might be interested in. So these are a few options. Some of the sites do have some translation, but which most of what I'm familiar with is mainly in English. Dice la doctora Corwith que ella no está segura si todos tienen traducción a otros idiomas, porque ella solamente los busca en inglés. Pero, por ejemplo, aquí hay dos compañías, ¿verdad? Ellos no apoyan ninguna compañía en particular, ¿no? Para que sepan. Pero ella dice que la oportunidad de los estudiantes resolver problemas y jugar juegos educativos y leer y escribir y participar, ¿verdad? En actividades, ¿verdad? Que a lo mejor los ayude a desarrollar esos talentos que a lo mejor no saben que todavía tienen, ¿verdad? Así que aquí hay 3 páginas web, ¿verdad? Lugares web, Mindware, el Math Playground es como el patio de recreo de matemáticas, y Osborne, ¿is Osborne the name of the company? Yes. Okay, Osborne es el nombre de la compañía y también de la otra, donde pueden ir a jugar. There is a book that one of my former colleagues wrote, and it talks about 10 play experiences for what she calls a joyous childhood. And what I like about it is it's just importance of parents giving their children time to play at home, and ways that you as a parent can support play. And 3 things that I like from the book are just simply playing with blocks, pretending and make-believe, and finding and collecting things, whether that's outside, inside the house, and you having conversations with them about that, to sort of, why do you like this? Or what's the pattern here? Or, what would happen if we did this? Those kinds of experiences, that play is really about learning, and it's okay then to do those kinds of things and have fun at home, and for parents to just keep asking questions that take it a little bit further. Recalcando la importancia del simple hecho de jugar con nuestros estudiantes. Ella estaba mencionando el libro, ¿verdad? De que es juegos, 10 juegos para los padres con sus niños. Y la importancia de jugar con los niños y hacer preguntas. El simple hecho de crear cosas con bloques y preguntarle por qué lo hiciste así, o cuál es el patrón, o qué es lo que estás creando, ¿verdad? Y tener esas conversaciones con ella. Hacer juegos de imaginación, ¿verdad? Pensar que son superhéroes, ¿verdad? Y jugar esos juegos. ¿Y por qué quieres ser un superhéroe? ¿Y qué vas a hacer como superhéroe? ¿Y cuál es tu poder, verdad? Esos juegos de fantasía son tan importantes, ¿verdad? La importancia de jugar con los niños y hacer tiempo para jugar, no solamente pura escuela, ¿verdad? Y también a ella le gusta también el hecho de ayudar a los niños a encontrar cosas y hacer colecciones de cosas. Eso tiene una manera de desarrollar el interés de los niños y también abre espacio para muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué añadiste a tu colección, pero no este? ¿Por qué todos estos están en tu grupo? ¿Por qué, verdad? ¿Dónde encontraste este? ¿Y por qué crees que lo encontraste aquí y no acá? Esas son maneras de desarrollar los talentos de los estudiantes fuera de la escuela, mientras que juegan.
And I know it's just about 10 o'clock, so I will go ahead and just sort of scoot to the end. And you can certainly contact us at Center for Talent Development. We do have both programs and consulting services, and we do have staff members who speak Spanish. So consulting can be done in Spanish or things like that. But feel free, and if there are questions, I'm happy to try to address them if people have time. I don't know what time we really have, but I'm flexible for a little bit if people are. Thank you. La página web del Centro de Desarrollo de Talento la están viendo en la página, ¿verdad? www.ctd.northwestern, ¿verdad? Que es el nombre de la universidad, .edu. Y obviamente eso es un centro donde ustedes pueden llamar y hacer consulta. Y dice que hay personas que pueden hacerle una consulta en español si tienen preguntas, pero ellos ofrecen, ¿verdad? Clases de enriquecimiento, cursos acelerados, tienen programas de enriquecimiento durante los fines de semana, cursos acelerados durante los fines de semana, también tienen programas de verano. What is the service learning programs? So working in communities, learning about leadership. Okay, trabajando, like what we expect the students to do. Okay, desarrollando el deber de los estudiantes de trabajar en comunidad y obviamente participar en su comunidad y ser un beneficio para su comunidad, todos esos programas. I had asked you about locations outside of Northwestern, which is, far north for some of us. And you had mentioned that you do have weekend and summer programs in the South Loop area? We're still working on confirming the summer program, but our weekend has been at the British School. Okay. I consider that South Loop. Okay. Okay. Yeah. All right. That's on that site. Ok, todavía no han confirmado los programas de verano. Yo le estaba preguntando si tenían programas más cercas a nosotros, porque la Universidad de Northwestern, aunque es hermoso ir, es, ¿verdad? Una área espectacular. Y quien no quiere ir a la universidad, sería súper divertido llevar a los chicos a que conozcan, ¿verdad? El área de la Universidad de Northwestern. I was telling them it's so beautiful, such a beautiful campus. Why would you not want to take a trip up there? Pero más cerquita a nosotros hay programas en la escuela que se llama The British School, y esa es una escuela que tiene unos cuantos años detrás del Target, que está en la Roosevelt y la calle Clark. Así es que lo que se considera ¿verdad? El South Loop, esa área de Chicago no nos queda muy lejos. Eso sería lo más cercano a nosotros para los que estamos en el área de Pilsen. Es tomar Roosevelt e irnos hasta la Clark. Ahí está el Target en toda la esquina. Detrás de ese Target está una escuela que se llama The British School, y ahí ahora mismo están haciendo las clases de los fines de semana, pero no han decidido todavía la programación para el verano. Okay. Y ella está abierta para preguntas. Yo sé que ha habido cosas en el chat, pero como estoy traduciendo no he podido ver el chat, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta para la doctora Corwith, yo voy a trabajar con Mr. González para ver cómo podemos poner esta grabación en Parent Square o en la página de Orozco para que la repasen con sus niños si quieren, pero no sé si hay alguna pregunta que le quieren hacer a la doctora Corwith. ¿Algún comentario? Okay. There's a question about the cost of the programs. It'll vary by a weekend program, which is 6 weeks versus a summer program. But weekends typically for 6 weeks around $300. Summer, depending if they're living on campus or visiting just for the day, would range. So we could certainly
It's on our website. There's information about tuition. There's also financial aid available too. So the important thing about the financial aid is to apply as early as possible. But also, we don't have a limit on the amount of aid. Sometimes that's a question. So it looks at what a family's need is, and then we try to sort of match what we have available. Okay. So. Sobre el costo, ella dice que depende si es simplemente unas clases durante los fines de semana, vamos a decir 6 fines de semana, serían como $300. Pero si es clases de verano, hay la oportunidad para los estudiantes quedarse en la universidad y tomar sus cursos por una cierta cantidad de semanas o simplemente irían todos los días. Eso varía. Hay ayuda financiera. Esa información está en la página web y que la ayuda financiera varía en lo que necesiten. Así es que, y las summer programming is in English only. Yes, the students are instructed in English. Yes, toda la programación es solamente en inglés. Okay. Buenas preguntas. Well, I'm going to stop the recording so we don't make it any longer than we have to. Just stop that. And that way it won't keep going while people ask questions.